Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros. ¿Qué hacían? Damos gracias a Dios. Y uno desde ese momento, uno pensaría que de lo que va a hablar es de cómo orar, por qué orar, cuál debería ser el contenido de la oración, pero vas a ver que hay algo más amplio y más profundo que este aspecto. Dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, es decir, a los creyentes. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el verso 2 fue muy fácil detectar que Pablo ha llegado a un tipo de madurez, a un nivel de madurez espiritual en la vida, que tiene una bondad en el corazón al punto que le lleva a desear lo mejor hacia los otros creyentes. Y te acuerdas que hicimos una evaluación nosotros de cómo es nuestro corazón hacia los demás, si verdaderamente nos alegramos por los demás. Ahora, el contenido de la oración por la cual daban gracias a Dios tiene que ver con lo que ellos habían escuchado de Epafras. Vamos a aprender que Epafras había llevado un reporte y el reporte había llegado con el chisme, ¿verdad? Había llegado con el chisme de Pablo, Timoteo, miren, los colosenses van bien, van bien. Los colosenses llevan 5 años de ser creyentes. ¿Y cómo están? Bien. ¿Te alegras tú cuando escuchas que otros están mejor que tú? ¿Y por qué digo mejor que tú en el juego de circunstancias? Porque no debemos pasar por alto que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba injustamente preso en Roma. Sus circunstancias no eran favorables. Y cualquiera podría pensar, yo estoy en esta situación tan complicada, yo la estoy pasando mal, es una situación bien difícil, esto es injusto en la vida, pero te llega un reporte de que fulanito está mejor que tú. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Porque él... Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes qué es curioso? Porque de lo que vamos a hablar es la satisfacción de ver a otros mejorar. Y esto es lo que está hablando nuestro texto. Es al saber que los creyentes de Colosas están mejor por el reporte de Epafras, en el corazón de Pablo y de Timoteo lo que les provoca es dar gracias a Dios. ¡Qué bendición que ustedes están mejor! ¡Qué bendición que espiritualmente están mejor y que están caminando bien! Esto me hace pensar en Eclesiastés capítulo 4, verso 4, que dice una realidad, mira, un choque de realidad acá. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que está planteando Salomón acá? Está diciendo que cuando vemos que otro está mejor que nosotros, cuando quizás yo espero que no, ¿verdad? Pero tiene mejor carro, tiene mejor casa, tiene mejor trabajo, tiene mejores hijos, vive en un mejor lugar, tiene una mejor profesión, tiene un mejor entendimiento, tiene mejor personalidad y todo es mejor, ¿verdad? Como dicen, el pasto del vecino siempre luce más verde, ¿verdad? Y sí. No te sientes a gusto y pierdes plenitud. No te sientes pleno porque no tienes lo que el otro tiene.
Y entonces Pablo y Timoteo no caen en eso. Él está en prisión, esto es injusto, está escribiendo una carta porque le ha llegado un reporte que dice que los colosenses, el matrimonio de los colosenses va mejor, que los hijos se están comportando mejor, que ellos están caminando como deben caminar en el cristianismo, y entonces él lo que hace es, se llena de una satisfacción que le hace buscar al Señor en oración y dar un saludo que es muy recurrente en nosotros cuando alguien cumple años. Cuando alguien cumple años, ¿qué decimos? Por supuesto, decimos feliz cumpleaños. Y luego, seguramente alguna vez quizás dices, y doy gracias a Dios por tu vida. ¿Has escrito eso alguna vez? Ok. ¿Y ha sido de corazón? ¿Sabes que en la oración de Pablo está diciendo, Señor, ahora que sé cómo están mis hermanos, lo que me provoca es decir, Señor, te doy gracias a Dios por mi esposo, porque la obra que tú has hecho en mi esposo, te doy gracias. Señor, gracias te doy por la obra que has hecho en mi hijo o en mi hija. Estoy agradecido contigo, porque eso es algo que tú has hecho. Señor, te doy gracias por lo que tú hiciste en mi trabajo, porque vi tu mano y entonces me sacaste adelante. Señor, y podríamos empezar una lista, mira, te aseguro que la lista sería muy larga. Si tú haces el ejercicio y dices, yo doy gracias a Dios por la vida de... Lo primero que va a hacer es, mira, alégrate, porque como dice Proverbios 23-24, dice, mucho se alegrará el Padre del justo. Es que cuando vea a Dios obrar en la vida de otra persona y a esta persona incluso le vaya mejor que tú, alégrate, dice, y el que engendra sabio se gozará con él. Vamos a descubrir que la experiencia de Pablo de Timoteo relacionada a los colosenses puede ser tu experiencia en la vida de tu hija, por la cual tú vas a dar gracias, por la vida de tu hijo, por la vida de tu esposo o de tu esposa, por la vida de tu jefe que no conoce al Señor. Estás orando por su conversión y luego tú dices, Señor, gracias por la obra que tú hiciste en él, porque vas a ver que lo primero que haces es reconocer que su conducta ha sido moldeada. Si lo prefieres, su conducta ha mejorado. Eso es lo primero que comprueba. Y entonces dice aquí en el verso 3, siempre orando por vosotros. Está diciendo, yo soy un cristiano que tiene un estilo de vida de oración. O sea, la oración no es una actividad aislada, es que yo oro todo el tiempo. Toda oportunidad que yo tengo, yo oro, y lo hacemos junto a Timoteo. Dice, damos gracias a Dios, es decir, junto con Timoteo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora yo quiero hacer un ejercicio para que podamos comprenderlo mejor, del verso 4 y el verso 5. Lo que está diciendo es, yo lo que he oído de ustedes. Por cierto, la referencia de Epafras es la referencia de alguien que conoce bien a los colosenses, los conoce. Ahora esto me hace pensar, ¿quién te conoce mejor acá en esta iglesia? ¿Quién te conoce mejor? Y todos están viendo, ¿verdad? Es como, los que viven contigo nos conocen bien. Ok, esa persona que te conoce bien llega donde el pastor y dice, fulanito es juicioso. Porque a veces uno dice, no, fulanito es juicioso. Y el que le conoce bien, ¿qué dice? No, pero ¿cómo ha cambiado el hermano? Y la esposa, cambiado, pero del cabello, ¿verdad? Se lo pintó, yo no sé. No hay nada más poderoso que la referencia de alguien que te conoce bien. Eso es Epafras. Y entonces Epafras llega donde Pablo le dice, yo los conozco bien. Es que vas a ver que él es el mentor espiritual de ellos, los conoce, porque vas a ver que dice que es un fiel ministro, es bueno, es un buen pastor, conoce sus ovejas. Y entonces le dice, yo observo
tres virtudes que menciona en los versos 4 y versos 5, que también fueron mencionados en 1 Corintios 13:13, que dice, y ahora permanecen la fe, que dice la fe en Jesucristo, les dice de los Colosenses, la esperanza, dice la esperanza que os está guardada por la palabra verdadera del Evangelio, dice Colosenses, dice, y el amor hacia todos los santos. Ahí están las tres virtudes. Esto me hace pensar, ¿están presentes estas tres virtudes en tu vida de las cuales otro pueda dar referencia que hay en ti? Ya vamos a ver de qué se trata. Pero lo curioso es que dice, pero el mayor de ellos, o sea, de estas virtudes, ¿cuál es? El amor. ¿Y el amor por qué? Te lo explico rápido. En el tiempo, en relación a la eternidad, va a haber un momento en que la fe ya no va a ser necesaria. En este momento dice la Biblia que andamos no por vista, sino por fe. No vemos el cielo, creemos en el cielo. No vemos a Jesús, pero creemos en Jesús. Y podría seguir en la lista. No, andamos por fe, no por vista. Pero en la eternidad vamos a ver a Jesús. Vamos a saludar a Elías, ¿verdad? Moisés, ¿qué tal? Mucho gusto. Adán, ¿por qué desobedeciste, verdad? Mira todas las consecuencias. Por vista. La fe ya no va a ser necesaria. La esperanza tampoco. En la eternidad no va a ser necesaria la esperanza. Vamos a recibir lo que esperábamos. Ya no vamos a esperar más. Ya lo vamos a tener todo. Plenitud. Pero el amor va a permanecer. Y en ese sentido el amor es mayor, la virtud mayor. Ahora, la forma de entender estos versos 4 y 5 es esta, cronológicamente hablando. Mira, lo que está planteando Pablo dice, desde el momento en que ustedes escucharon la palabra verdadera del Evangelio y cuando la creyeron, entonces pusieron su fe en Jesucristo, como dice, la fe en Jesucristo. Y después de poner su fe en Jesucristo, se evidenció un amor entre ustedes, del cual Epafras da fe que eso es cierto. Da fe de que ahora el amor entre el matrimonio ya no es el amor del mundo, que es superficial, basado en regalos, en viajes, en cosas muy del mundo. No, es un amor sacrificial. Es el amor de Cristo lo que se ve. Tienen la capacidad de perdonarse, tienen la capacidad de escucharse, tienen la capacidad de humillarse con el otro. Para que la cosa funcione, se ha evidenciado en ustedes. Pero eso sucedió porque creyeron la palabra verdadera del Evangelio, que les dio una esperanza de vida eterna, pero también una esperanza de salvar tu matrimonio, una esperanza para tus hijos, una esperanza para tus finanzas, una esperanza de vida aquí en la tierra, que te ha dado una calidad que ha llegado al punto de afectar las relaciones interpersonales con otros creyentes. Es así como lo dice también Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo, ¿qué hacemos primero? Oímos, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué hacemos después de oír? Creer. Yo espero que esa sea tu historia, que porque podrías oír y después no creer. Pero los creyentes, obviamente, creímos, dice, habiendo creído en él, ¿qué pasó después? Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habla de la presencia del Espíritu Santo en tu vida que se ha evidenciado. O sea, no es solamente una doctrina, no solamente son respuestas bíblicas, no solamente es un entendimiento, es que lo que Epafras refiere de ustedes es que la conducta de ustedes ha mejorado, ha sido moldeada y se evidencian 3 virtudes propias de un creyente, Por eso mira, a lo que se refiere es de una fe que obra. Tú sabes. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿qué puede hacer por ti alguien que está ahí en un ataúd? ¿Qué puede hacer por ti? Nada, no puede hacer nada. Entonces dice, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué puede hacer una fe que no obra por ti? Nada. La fe verdadera en la Biblia obra. Produce acciones concretas. Es que tú ahora te riges por los principios bíblicos que de alguna manera van cambiando tu conducta. Antes eras muy rencoroso, ahora perdonas. Antes tenías relaciones muy conflictivas, ahora son muy llevaderas. Antes eras una persona muy temperamental, ahora eres más sobrio, tienes más dominio propio. Y antes eras muy mentiroso, ahora te sientes mal si mientes. Y esta conducta moldeada
es porque están presentes estas tres virtudes, es porque estás esperando la vida eterna, es porque Dios te ha dado una esperanza aquí en esta vida, es porque has puesto tu fe en Jesucristo, no el pensamiento positivo, está en Jesucristo, está fundamentada en Jesús y ahora hasta se ven tus relaciones. Y es muy bonito porque cuando uno da esa referencia, ahora hablo de mi experiencia personal, cuando yo doy referencia de ustedes, yo digo, no, verás qué bendición porque eran así y ahora son así, ahora son peor. Entonces, no, ¿cómo han mejorado? Es que se ve que su esperanza está puesta en el Señor, no en las cosas de este mundo. Se nota en sus relaciones, es algo maravilloso. Mira, la fe que realmente vale se centra en Jesús, no en hombres. Se centra en la persona y obra de Jesús y se evidencia en convicciones bíblicas que se traducen en acciones bíblicas, concretas, palpables, que confirman que tú verdaderamente creíste el Evangelio. Tu conducta ha sido moldeada y lo mejor es que lo disfrutas. ¿Sabes que eso es lo mejor? No lo hacemos para que den referencia buena de ti. Ay, no, yo voy a ser juicioso para que cuando den referencia de mí digan que soy juicioso y que nadie haga mala cara cuando lo escuche, ¿verdad? No, es algo que sucede. Y cuando sucede en ti, los que están cerca tuyo dicen, gracias a Dios. Yo puedo pensar cuando yo me convertí al Señor como mi mamá, habiendo sido tan rebelde, yo era terriblemente rebelde. Cantaba la canción, no cantaba la canción Rebelde, ¿verdad? Pero sí estaba en contra de todos los que estaban a favor y a favor de los que estaban en contra, una cosa terrible. Pero llegué al Señor y mi mamá decía, gracias a Dios se convirtió ¿verdad? Pero mira, el que está al lado tuyo, qué bendición que creyó el Evangelio, porque eso da esperanza a tu hogar, eso le da esperanza al ambiente laboral, eso le da esperanza a la relación con los hijos, eso le da esperanza a los hijos, eso le da esperanza a esta ciudad. Es una esperanza que portamos, que es cuando tus compañeros escuchan de ese despido masivo que amenaza, esa nube negra que está ahí, pero tú tienes la esperanza puesta en Jesús y ellos pueden ver, mira, tú nos transmites esa calma y damos gracias a Dios por ti. Es el esposo que ahora guía bien y ahora ha cambiado su conducta y la esposa dice, yo ahora doy gracias a Dios por ti, por algo bueno, porque antes daba gracias a Dios por ti, pero por algo no tan bueno, ¿verdad? Dios lo ha hecho, Dios te ha cambiado. Veo esas tres virtudes, yo veo una fe en Jesucristo, veo un amor sacrificial, el amor ágape, que es el amor de Dios, porque las convicciones deberían traducirse en acciones. Pero no solamente era una fe que obra, sino también un amor que obra. Y aquí mira, Primera de Juan 3:18, dice, hijitos míos, me encanta porque hijitos habla de una edad espiritual tierna. Yo puedo ver que encaja muy bien con los colosenses, tenían poco tiempo de conocer al Señor. Pero entonces, hijitos, les dice, no amemos de palabra ni de lengua. Tú sabes que acaba de pasar el Día de los Enamorados. No necesariamente Colombia, aunque hemos visto, estamos cumpliendo este año 10 años de vivir en Colombia y hablábamos con mi esposa de que en Colombia ahora ya se está celebrando el 14 de febrero, ¿o no? No, hermano, no diga nada, que toca pagar, toca comprar. Es lo que el mundo nos enseña, y no digo que eso esté mal, regala flores. Te traigo estas flores, ¿verdad? Porque no encontré otras peores, ¿verdad? Detalles, está bien. Pero el amor dice que no solo sea de decir, te amo. ¿Y ella qué dice? Yo te amo más. ¿Y él qué dice después? Yo te amo mucho más. ¿Y ella? Muchísimo. Y mejor ni sigamos, ¿verdad? Decir te amo es válido. Pero es la parte más fácil.
Cuando amar se trata de aguantar al otro, de tener paciencia con el otro, de perdonar al otro, de pedirle perdón al otro, de buscar el bien del otro, de ver que está mejor que yo y te pagan más y lo celebro, me alegro por ti. Ese es el amor de verdad. Dice, no amemos de palabra ni de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. Que se vea, que se vea. Esto me hace pensar que debemos revisar si estas 3 virtudes están presentes en tu vida. Si en este momento tú vives desesperanzado o abrazas la esperanza de la vida eterna y de la esperanza en la confianza que tenemos en Jesús. Porque eso marca una diferencia en la plenitud de vida. Quiero invitarte a que tengas una esperanza viva. No somos como lo que no tienen Dios y por tanto no tienen esperanza. Es algo que debería suceder. Mira, la esperanza de que estaremos juntos en el cielo debería motivarnos a aprender a amarnos aquí en la tierra. Es como una pareja que iban conduciendo. Esto no es un caso de la vida real. No pienses que esto es real. Pero iban conduciendo y entonces él iba muy acelerado y entonces tuvieron un accidente. Esto no es de la vida real. Tuvieron un accidente, una pareja. Y entonces luego de que murieron y fueron a la presencia de Dios, no voy a decir San Pedro porque eso no es bíblico, ¿verdad? Pero llegan al cielo y entonces ella dice, ahora juntos por la eternidad. Y entonces le dice él, no, momentito, lo que yo dije hasta que la muerte nos separe. Y uno dice, piensa en esto, mira, nuestra relación entre nosotros y otros creyentes en otros lugares que se evidencian estas virtudes, son creyentes genuinos, vamos a estar juntos por la eternidad. Mira al de al lado, míralo. Y no se puede echar uno para atrás, hermanos. Yo creo que este pensamiento abruma, pero también es muy emocionante. Es muy emocionante porque yo pienso estar juntos por la eternidad y cuando ya llevemos 5,000 millones de años, y digamos, ese chiste ya lo contaste como 14,000 veces. Pues que llevamos 5,000 millones de años y vamos por más. Vamos por más. Debería tocar nuestras relaciones el día de hoy. Yo creo que debemos aprender a amarnos. Pero algo más emocionante, mira. Después de que les dice, ustedes han cambiado porque escucharon el Evangelio. Es la palabra de verdad. Esto les dio una esperanza. Y pusieron su fe en Jesucristo. Su fe la centraron en Jesús. Y luego de centrar su fe en Jesús se evidenció en las relaciones que tienen entre ustedes y por eso tu matrimonio mejoró, por eso tu temperamento mejoró, por eso tus finanzas mejoraron porque administraste mejor, por eso tus hijos tuvieron esperanza de una mejor vida porque los criaste mejor. Tantas cosas que nosotros podríamos pensar, pero algo más emocionante es que ahora Pablo lo que escucha del reporte de Epafras, por el cual él da gracias a Dios por ellos, es que les dice, ¿y sabe qué? No se han estancado. Mira, verso 6. Dice que ha llegado el Evangelio, dice la palabra verdadera del Evangelio al final del verso 5, dice verso 6, que ha llegado hasta vosotros, la palabra verdadera del Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando verdaderamente creíste, verdaderamente te convertiste, comenzó una obra en ti, Dios comenzó una obra en ti que no se ha estancado y quienes te conocen lo refieren, quienes te conocen bien lo refieren. Es la esposa que dice, pastor, mire, es que mi cónyuge conoció al Señor hace 6 meses, 6 años, 6 décadas, yo no sé, ¿verdad? Cuánto tiempo, pero desde ese momento a la fecha no ha parado de crecer, Ahora es un mini mamut, ¿verdad? Que mide 4,5 metros, es espiritualmente hablando, ¿verdad? Ha crecido, no deja de crecer.
Yo pienso, qué emocionante, porque esto me hizo pensar, esto me puso bajo convicción, porque existe un riesgo de que tú y yo creamos, ya lo logramos. Hermano, yo ya no digo groserías. ¿En serio no dice? No, yo decía. Le voy a decir las que, no me digas las que decías, ¿verdad? Pero, qué bueno. ¿Y tu temperamento? No, el temperamento igual, pero ya no digo groserías. Cuando me enojo ya no digo groserías. Ofendo de otra manera más creativa, ¿verdad? No, pero la clave es que no tengamos lo que llaman celebraciones de media montaña. Te lo explico. Es que si tú tienes por meta llegar hasta la cima del Everest, pero llegas a la mitad y dices, esto es todo lo que puedo dar, yo creo que ya no puedo seguir, pero entonces hay que tomarse la selfie y ponerlo en redes, entonces, desde la media montaña del Everest. ¿Por qué estás celebrando a media montaña? Lo que se celebra es llegar a la cima. Si tú revisas en Filipenses 3, Pablo tenía este pensamiento. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El carácter de Jesús. Y para eso nos falta, que digo mucho, es muchísimo. Y Pablo, cuando dijo eso, ya había fundado iglesias, ya era un creyente de renombre y de respeto, es un apóstol, tenía un palmarés interesantísimo entre los judíos, y dice, pero yo no lo he logrado, yo creo que falta más. Pero lo tremendo, lo emocionante, es escuchar de Epafras, en oídos de Pablo y de Timoteo, decir que desde el momento en que se convirtieron no han parado de crecer. Y la forma en que lo dice es bien interesante, porque dice que el Evangelio es la palabra verdadera del Evangelio ha llegado a vosotros, porque es así como funciona. Es que la semilla por sí sola no va y tú no vas a la semilla, es la semilla la que viene a ti, o sea, la que es depositada en el terreno, que si tú revisas Mateo capítulo 13, vas a encontrar la parábola del sembrador y te vas a dar cuenta que el terreno tiene que ver con el corazón del hombre. Es la palabra la que es sembrada. Esto me hace pensar también en que hubo alguien que te invitó a la iglesia o que te habló de Cristo. O te convertiste solito. Yo no creo. De hecho, estoy muy seguro que estás aquí porque alguien te invitó, alguien te habló, alguien te refirió, o llegaste a Cristo porque alguien te compartió. Ha llegado a vosotros, y dice luego como a todo el mundo de aquel momento, está diciendo a todo lugar posible. Si quieres algo gramatical, eso es una hipérbole. Es como cuando decimos 1.000.000 de veces. ¿Es 1.000.000 de veces? No, está diciendo pues, muchísimas veces. A todo el mundo está diciendo, mira, esta semilla que fue sembrada en tu corazón, que germinó, encontró un buen terreno, un buen corazón, germinó, creció, dio fruto, también ha sido esparcida por todos lados. Y esto es muy emocionante porque lo que comprueba es que verdaderamente ha funcionado. Y tú sabes que la palabra de Dios es comparado con la semilla en Lucas 8:11, que dice esta fue la parábola, que dice, la semilla es la palabra de Dios. Sí, pero en mí no ha funcionado, hermano. En mí no ha funcionado. ¿Sabes que nunca en la Biblia el problema es la semilla? En la parábola del sembrador, cuando la semilla no daba fruto, el problema era el terreno. Si cayó entre espinos, es un corazón muy afanoso, muy afanado, muy ocupado y no tiene tiempo para el Señor, no lleva fruto. Junto al camino viene el enemigo y se lleva eso, o sea, viene la tentación. Y así podríamos ver. Pero hay un terreno en el que germinó y dio fruto. Y qué emocionante es para un papá decir, desde que mi hijo recibió al Señor, la semilla fue sembrada y yo veo que germinó, y yo veo que creció, y yo veo que dio fruto. Y esto fue hace 5 años, pero ahora sigue creciendo. ¿Y por qué digo que sigue creciendo? Porque el texto así lo refiere. Y aquí te pido que pongas atención en el orden en que lo pone el verso 6. Dice que ha llegado hasta vosotros el Evangelio, así como a todo el mundo. Dice, y lleva fruto y crece. Lleva fruto a todo el mundo, tiene la capacidad. Mira, esto es emocionante. La palabra de Dios es la única semilla que puede ser sembrada en cualquier lugar del mundo y dar fruto.
Y yo ahora pienso también en cualquier corazón. Y si el corazón está dispuesto, puede llevar fruto. Pero es que yo conozco a alguien, hermano, que tiene un corazón de piedra, de granito, ¿verdad? De acero. Ahí la semilla va a rebotar. Pero Dios quebranta, Dios obra. Y el día que el poder de vida que tiene esta semilla, como el poder del Evangelio que da una esperanza, que pone a alguien su fe en Jesucristo, que produce amor de Dios y se evidencia en una conducta que es moldeada, también puede ser una obra que se sostiene en el tiempo. Porque lo peor que te puede pasar a ti y a mí es que nos estanquemos y estemos celebrando. Yo creo que debemos celebrarlo, debemos celebrar del matrimonio que traíamos y cómo estamos ahora, y decir, doy gracias a Dios por esto. Y ambos pueden decir, yo doy gracias a Dios por tu vida, y el otro también, yo también por la tuya, porque el problema éramos los dos. Y que los hijos puedan ver a estos padres y decir, uy, yo doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque la semilla germinó, creció y dio fruto. ¡Qué bendición esto! ¡Qué bendición! Pero el orden en que lo pone es muy curioso, porque el verso 6 lo que dice es que esta semilla que fue sembrada, dice verso 6, ¿qué hace primero? Y lleva fruto, y después ¿qué hace? Ahora, ¿está bien el orden? Sí, la fotosíntesis, a mí me enseñaron en el colegio que en la universidad, yo soy agrónomo y no es primero crece y luego lleva fruto. Es que está mal, hermano, quizás el traductor. ¿Sabes que esto es lo fascinante de la Biblia? Que está bien traducido, porque crece está correctamente traducido y correctamente interpretado. Porque ahí es donde uno va al original griego. Bueno, vamos al original griego en todo el texto, por supuesto, para confirmar cada dato. Pero es curioso porque la palabra crece también puede ser traducido por limpiado. Y uno dice, ni por cerca, hermano, significan dos cosas distintas. No en su contexto. Porque creo que el orden está invitándonos a un llamado a la atención, a algo especial y algo poderoso. Porque yo creo, y te puse una foto ahí, ¿verdad?, de un frijol iba a decir bien salvadoreño ahora, frijol está equivocado, no se dice frijol, pero es frijol. ¿Ustedes creen que ahí en la fotografía, cuando ya creció y dio fruto, eso fue todo? Yo creo que no. Si tú conoces esa planta, tú sabes que después queda ese frijol, sigue creciendo y queda después un frijolito, da una vaina, hermano, una vaina con frijoles. ¿Qué está tratando de decir? ¿Sabes que esta misma idea, la misma palabra griega usado para crece, que también significa ser limpiado, fue traducida correctamente allá en Juan capítulo 15, verso 2, que te lo muestro? Dice, esta es la idea que transmitió Jesús. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, ¿qué sentido tiene conocer a Jesús y no tener fruto? No tiene ningún sentido. Dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. ¿Para qué? Yo pastoreé una iglesia 7 años allá en San Salvador, Vida Nueva Lourdes. Y antes de ser un local, era como 5,000 metros cuadrados, aproximadamente 4,500, era una finca, muchos árboles. Y había un hermano que era agrónomo. Y entonces teníamos mucho problema porque imagínense el problema, eran muchos mangos que caían, de varios tipos de mango, entonces se podrían, y teníamos limones, y teníamos aguacates, y era una iglesia muy fructífera. Y entonces llega este hermano y me dice, pastor, es que lo que tienen que hacer es poda de limpia. Poda de limpia, ¿cómo así? Ya el fruto es malo, me dice, hay que cortar. Y algunos, si usted no hace poda de limpia, se van a deteriorar. Y él sabía de qué estaba hablando, entonces hizo la poda de limpia, donde, como algunos que vamos a peluquearnos, ¿verdad? Salimos transformados, o sea, se cayeron del bus cuando salen de ahí, ¿verdad?
sale uno podado. Y entonces, ¿y esto por qué? Porque fíjate que el planteamiento que está en Colosenses con la palabra griega, lo que está diciendo es, la semilla fue sembrada, se evidenció el fruto, pero no se quedaron ahí. Dan fruto y crece. ¿Y qué va a pasar? Su potencial llega a un punto en que puede seguir dando fruto. Y es curioso porque al final del verso 6, ahora estoy en Colosenses, capítulo 1, verso 6, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, que da fruto y crece. Da fruto y crece desde el día que lo conocimos. Y da fruto y crece. Y llega otra temporada en que da fruto. Y no se queda ahí, crece. Es cuando tú y yo, que ha sido sembrada la palabra de Dios en nuestra vida, llegamos a un punto de dar fruto y decir, vamos por más. O damos fruto y esto es todo. No, el matrimonio ya la logra, hermano. Ya nos mantenemos a flote. Pero ¿y para dónde van? Para donde el Señor diga. Pero no deberías dar el rumbo. No, a flote está bien. No, hay más. No, mire, yo ya no le grito, ya no le pego a mi esposa. Ahora ella me pega a mí. Pero ve por más. Hace poco hubo el Supertazón o el Super Bowl de la NFL, el fútbol americano, y lo vimos con nuestra familia. No somos expertos en fútbol americano, pero estábamos como aprendiendo. Mi yerno estaba ahí googleando, ¿verdad? Y sí dice esa jugada, lo que significa es, y nosotros estábamos como entendiendo el deporte, y fue fascinante, y fue muy emocionante. Y entonces ganaron los Chiefs de Kansas. Tenemos varios conocidos en Kansas. Entonces nosotros estábamos celebrando. Y yo digo, ¿y por qué estoy celebrando si ese equipo yo no? Pero estábamos celebrando. Pero lo interesante, cuento esto porque se acerca uno de los jugadores de apellido Kelsey, es novio de Taylor Swift. Yo no sé si sabes. Si sabes quién es Taylor Swift, eres joven. Porque yo sé quién es Taylor. Porque mi hija está joven y me ha dicho quién es Taylor Swift. Okay. Pero entonces viene este hombre, ganan dos campeonatos, y este hombre lo entrevistan y dice, y vamos por un tercero. Yo digo, qué excelente. No te quiero poner de ejemplo a ese hombre porque yo creo que podría ser un desastre de vida. No sé cómo es él, no sé. Pero el punto es este, que por lo general un deportista que gana un campeonato, ¿qué quiere? Ganar otro. Y cuando gana el segundo, ¿qué quiere? Y yo creo que es la mentalidad de Pablo. Y yo creo que es el reporte que recibe Pablo y Timoteo por boca de alguien que les conoce bien, y dicen, no han parado de crecer. Tomaron crece y cuando supieron del bautismo se bautizaron. Creyeron, es que la fe está puesta en Jesucristo. Y cuando tenían que comprometerse para servir, se comprometieron. Y cuando les dije que tenían que leer la Biblia, la leyeron. Y hablarle a sus conocidos de este evangelio que ha llegado hasta vosotros, lo compartieron. Y cuando recibieron la consejería acerca de la situación matrimonial que tenían, siguieron el consejo. Y cuando yo vine a comprobar, eran otros. Y esto sucedió desde hace 5 años, Pablo. Y Timoteo, te cuento, Epafras, ¿verdad? Dando un reporte como ese, qué emocionante. Qué emocionante que digan de nosotros, ¿quiénes nos conocen? Que digan, no nos ha estancado, va por más. Qué emocionante. Y este es el resultado de un privilegio que está contenido en el versos 7 y 8. Y es que lo que va a hacer ahora Pablo nos va a comunicar a través de esta acción de gracias que tenía, es decir, qué bueno que tú no te has estancado, qué bueno que tu conducta, tu carácter ha sido moldeado, se ven esas virtudes en ti, qué bueno, qué excelente. Pero es que es el resultado de un mentoreo, dice verso 7. Como lo habéis aprendido
de Epafras. Lo habéis aprendido de Epafras. Epafras seguramente es el pastor de esta iglesia, muy seguramente. Pablo, por cierto, yo no sé si lo he mencionado, pero el apóstol Pablo no conoce a los de Colosas. Es que Pablo no inició esta iglesia. Lo que se cree es que Pablo sí fundó la iglesia en Éfeso, que está cercana a Colosas, en una ciudad más desarrollada, Éfeso. Establecieron su obra ahí. Entonces Epafras se movió de Éfeso a Colosas y estableció esta iglesia. Por eso no es extraño que ahora diga, es que miren ustedes de quién aprendieron. Era del que debían. Era del que debían. Es Epafras, es la persona correcta. Dice, porque lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo que está diciendo es, miren, es que ustedes tienen a alguien que les ha enseñado bien. Epafras es calidoso, es un bacán. Él es. Es curioso, cuando dice consiervo, lo que está diciendo es, Epafras, Timoteo y yo, diría Pablo, servimos al mismo Señor. Nosotros no estamos sirviendo a hombres. Nosotros no nos estamos sirviendo entre nosotros. Nos servimos entre nosotros porque servimos a Jesús. Es un consiervo amado. Es alguien que tiene un valor, ha llegado a tener un valor, y ahora en su acción de gracias dice, qué bendición el reporte que escucho de este Epafras acerca de ustedes. Pero es que miren, reconozcan ustedes que han aprendido de alguien que vale la pena aprender. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que hoy en día en nuestra amada Bogotá hay iglesias de las cuales te enseñan mal, que es un desastre, que dicen lo primero que se les ocurre, que lo hacen irresponsablemente, apelan a las emociones, la sacadera de plata, y la gente ahí va, ¿verdad? Es con buena intención, son engañados, algunos les amanece, Dios es fiel, pero dicen, no, ustedes han aprendido del que deben. Es un consiervo. Mire, Epafras, no me vean a mí como wow, lo máximo, diría Pablo. Pablo y Timoteo, aquí estamos los dos. Y Epafras, pónganlo aquí con nosotros, es un consiervo. Nosotros somos lo mismo y Jesús es lo máximo. Nuestra fe está puesta en Jesús. Pero ustedes han tenido un mentor que ha sido valorado por ustedes. Porque esto es clave en la vida cristiana. Mira, Dios es tan fiel, mi hermano, que te da un buen mentor espiritual en la vida. Y esto, hay tantos principios, ¿verdad? Uno de ellos está en Hebreos capítulo 13, verso 7, cuando dice, acordaos de vuestros pastores. Es una figura válida en la escritura, pero que sea un consiervo amado, ¿verdad? Un fiel ministro. Dice que os hablaron la palabra de Dios. Pero miren qué interesante. Considerad cuál haya sido su conducta. Dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira, esto de decir, no me mires a mí, mira a Jesús, porque Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Sí, dice puesto los ojos en Jesús, pero también dice, hey, observen al que les enseña, y no solamente lo didáctico, no solamente la información si es correcta o no. Observa su vida, y lo digo con temor y temblor, porque ahora yo veo que las miradas cambiaron, ¿verdad? Es como ¿cómo trata a la esposa? ¿Cómo se ve que maneja sus finanzas? ¿Cómo es su temperamento? ¿Cuáles son sus prioridades? No de la boca nada más, lo que se ve que son sus prioridades. ¿Qué tan paciente es? ¿Qué tanto le cree a Dios? Es un tema importantísimo. Y los colosenses, dice Pablo, y la bendición de todo esto es que ustedes han tenido a un consiervo amado y a un fiel ministro de Cristo. Y esto fiel ministro lo que está diciendo es esto, mira. Está diciendo que ha recibido la enseñanza de Jesús, y esa enseñanza de Jesús es la que les ha transmitido a ustedes. Por tanto, lo que han aprendido de la enseñanza de Jesús es fiel. Qué bendición que cuenten con alguien así.
Qué bendición. Qué bendición es cuando tú, cabeza de hogar, tomas las enseñanzas de Jesús y se las transmites a tus hijos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es cuando nuestros maestros de ministerio infantil toman la enseñanza de Jesús y la dan fielmente a los hijos! Y para eso tienen que estudiar mucho y tienen que ser muy diligentes, muy cuidadosos. Ver que primero dice, da fruto y después crecer, y por preguntarse por qué está en ese orden. No solamente una lectura fugaz o algo ahí de afán, entendiendo que estamos ocupados, pero es el corazón. Voy a transmitir lo que Jesús me dijo. Eso es lo que ha hecho Epafras con ustedes. Pero miren, Epafras no es solamente eso, es su conducta también. Ustedes pueden observar su conducta y aprender de esa conducta e imitar su fe, hablando de lo que les enseña y lo que vive acerca de lo que les enseña. Y si cuentan con eso, y eso da fruto en ustedes, y les permite no estancarse, ¡qué bendición! Yo doy gracias a Dios por eso, dice Pablo. Yo doy gracias a Dios por eso. 10 versos adelante, siempre en Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores. Esa parte sí me gusta. Obedeced y sujetaos a ellos. Ahora, ese respeto y esa autoridad se gana. Si es un pícaro, no. Si es un pícaro, no. Si es un mentiroso, no. Eso es irresponsable. No lo hagas. Pero en el contexto dice, alguien fiel, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Mira, esto lo cambia todo. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, ¿qué está diciendo? Que el ideal es que tú y yo contemos con un mentor espiritual que nos ayuda a crecer. Y esto es lo que ha pasado con los colosenses, pero yo te digo, por la gracia de Dios, en esta iglesia, eso es lo que tienes tú. Ay, hermano, usted no se eche flores a sí mismo. Es que no, entonces lo voy a explicar mejor. Porque tenemos maestros de ministerio infantil preciosos. Porque tenemos líderes de jóvenes que aman al Señor y quieren invertir en los jóvenes adolescentes. Es porque hay parejas con carga para ministrar a otras parejas y lo hacen con pasión y lo hacen con amor, porque tenemos anfitriones en esta iglesia espectaculares que quieren servirte de corazón, porque tenemos maestros de discipulado que con base a lo que Dios les ha enseñado, eso transmiten y su conducta es aprobada. De otra manera no estarían dando clases. Que no solo se trata de conocer, se trata de ser. Qué bendición es que tú cuentes con eso, porque hemos de dar cuenta, papá, esposo, tú debes ser el mentor en tu casa y transmitir la enseñanza fiel de Jesús a los tuyos, porque vas a dar cuenta. Mamá, lo mismo. Jefes, son jefes, háganlo como Jesús lo haría, bajo los principios de Jesús, porque vas a dar cuentas. Por eso debemos ser los papás que debemos ser. Pero entonces uno dice, sí, pero también los colosenses, hermano. Y claro, la referencia de Epafras es un buen maestro, pero se necesita de algo más. Verso 8. Se necesita que los discípulos sean buenos discípulos. Verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Menciona otra vez amor. Menciona Espíritu, lo conecta. El amor es fruto del Espíritu. ¿Qué está diciendo? El maestro que ustedes tienen es bueno, pero el resultado espiritual también, porque ustedes han aprendido de Epafras. Los colosenses son buenos discípulos. Sabes que no solamente en aquella época los colosenses lo eran, también otros que eran muy buenos referentes de lo que implica ser un discípulo de Jesús, también era en Tesalónica, que dice en el capítulo 1, verso 6 de Primera de Tesalonicenses, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, porque es así como funciona. Es no le digas, no, pon tus ojos en Jesús, no me mires a mí cuando grito, no me mires a mí cuando maltrato, no me mires a mí cuando soy impulsivo, no me mires a mí, no, tus hijos te van a ver a ti, tus discípulos te van a ver a ti, te van a estar observando. Van a ver tu lenguaje corporal y van a sacar una conclusión de tu conducta. Ellos van a ver si tu esperanza está puesta en Jesús o no, si dudas o no. Ellos te están observando, lo quieras o no.
Y cómo funciona es, como dijo Pablo en muchas ocasiones, es aprendan de mí como yo de Cristo. Pero decir eso es muy difícil, pero no es imposible. Porque tenemos el mentor, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos la esperanza, porque la semilla da fruto y crece. Hay un aprovechamiento de la provisión de Dios que nos ha dado por medio de los maestros. Dice, y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es probable que en este momento así sea. Estás recibiendo la palabra en medio de una tribulación difícil. Quizás tienes una situación en tu casa complicada, quizás tienes un papá temperamental o iracundo, irracional, quizás vienes de una situación en tu trabajo que dices, ya no soporto más esto, pero recibes la palabra en medio de gran tribulación y dice, y si imitas a Jesús, esto es mejor, es porque así es. No se trata de solo tener un buen maestro, se trata de que seas un buen discípulo. En el siguiente verso dice, de tal manera han venido a ser imitadores del cristianismo verdadero, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de esa región, de esas provincias, y de Acaya, que han creído. Ahora se han vuelto referentes. Y mira, ya para concluir, ideales en la vida, que es muy difícil tenerlos. Pero aquí te planteo un ideal. El ideal está contenido en estos versos, en esta oración, en esta gratitud. Porque tú piensas, no, el ideal para mí es que mi esposo cambie, entonces darle gracias a Dios. Qué bueno. Pero del ideal que estoy hablando es que el terreno ideal para crecer es el que cuenta con un buen discípulo aprendiendo de un buen maestro. Hermano, ahí yo me quedé corto porque yo no he tenido en la vida a un buen mentor. Yo, mire, en mi niñez, mi mamá se fue, mi papá se fue. Otro quizás dice, yo hubiera preferido eso porque los dos se quedaron para pelear. Papá era un ebrio, llegaba ebrio, solo llegaba a molestar a mi mamá, a pegarle. Yo no tuve un buen mentor. Yo no tengo un buen jefe, pastor. No, la guía que me da él, o los amigos que he hecho en la vida, los del colegio, no, o quizá no, ni siquiera es un caso como ese. Quizás no es un papá violento o yo no sé, o alcohólico, o una mamá irresponsable, o que no es abnegada o temperamental. Quizás no. Pero quizás lo que dices tú es, no, lo que sucede es que ellos no son creyentes y su modo de pensar es muy distinto. Yo no he tenido un buen mentor. Entonces justificas, por eso es que yo no soy un buen discípulo. Sabes que hay tantos casos en los que un creyente buscando de Dios termina en una mala iglesia, mala enseñanza. Pero Dios es tan fiel que los mueve y encuentran la verdad de Dios y esto se vuelve una cosa espectacular. Y dicen, yo voy a aprovechar ahora la buena enseñanza. ¿Y cómo la vas a aprovechar? Siendo un buen discípulo. Yo voy a aprovechar, y perdón que voy a hacer referencia a algo muy personal, pero yo me acuerdo cuando nuestros pastores Julio y Steve, allá en San Salvador, siendo yo un joven de 19 años, los veo a ellos y los veo como referentes y trato de aprender de ellos. Y yo los escuchaba predicar, yo los veía, yo los observaba, yo decía, yo quiero aprender. Y le salía con unas preguntas después de cada culto, ¿verdad? Y trataba de aprovechar. Porque el aprovechamiento es clave. Es que el día de hoy valores lo que tienes en el Señor, el esposo que tienes, los mentores que tienes espirituales, y digas, antes que demandar que ellos sean buen maestros, tomar la decisión de decir, yo voy a ser un buen discípulo. Y sí, tuve un mal ejemplo, pero entonces en Jesús, entonces entendemos, Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús,
Cuando el ejemplo es de alguien que imita a Jesús, digo, aquí está mi referente, aquí está Jesús. Cuando el ejemplo es malo, como algunos dicen, ¿verdad? Todos servimos de ejemplo, solo que algunos sirven de mal ejemplo. Pues cuando el ejemplo es malo, miro a Jesús. Y entonces tienes el mentor correcto. Aquí tienes la enseñanza correcta. Y si fuese el caso de que no te sientes bien mentoreado, no te sientes bien pastoreado, te hace falta. Aquí encuentras a tu mentor, aquí encuentras a Jesús y Él te guía verdaderamente.